Theo me llevó a una excursión de un día, pero mi hermana Sherry insistió en acompañarnos. Las cosas empeoraron cuando nos encontramos con unos secuestradores que le apuntaron con un arma a Sherry. La usaron como rehén y exigieron que Theo reuniera dinero para ellos. Nunca olvidaré la expresión en los ojos de Theo. En ese momento, sus ojos se llenaron de preocupación mientras hablaba con los secuestradores. ¿Podríamos cambiar de rehén? Ella está embarazada y no puede soportar el estrés. Se volvió hacia mí. Lani, lo siento, ella lleva a mi hijo. Tú deberías ocupar su lugar. 6 meses después, regresé de los secuestradores embarazada de varios meses. Theo, sin embargo, había perdido la razón. ¿De quién es ese hijo?, me exigió. Dean con la novela, te recuerda hacer clic en el botón de suscripción. En la esquina inferior derecha para leer la novela completa. Pensé que conocía bien a Theo Foster, después de todo fuimos novios de la infancia, prácticamente comprometidos desde niños. Jamás en mis sueños más locos imaginé que un día me diría que mi hermana de 19 años estaba embarazada y que yo debía ser la rehén en lugar de mi hermana embarazada. Lo miré sintiéndome un idiota y solté una pregunta estúpida, ¿de quién es el hijo que lleva? Los labios de Theo se apretaron en una fina línea, negándose a responder. Incluso el secuestrador se rió, puedo ver de quién es. Encendió un cigarrillo señalando a Theo. Entonces, ¿quién será el rehén? Theo giró la cabeza, ya no me miraba. Sentí como si me hubieran arrojado a agua helada. Realmente nunca esperé esto de Theo, quien siempre dijo que se casaría conmigo. Theo, que una vez me trató como a una joya preciosa, cuidándome con esmero. Theo, que no miraba a otras mujeres por mí, ahora miraba preocupado a Sherry, diciéndole que tuviera cuidado de no dañar al bebé. Luego me miró, Lani, te prometo que te sacaré de aquí, solo aguanta un poco. El niño es inocente. Finalmente, le dijo al secuestrador, deja que ella sea la rehén, yo me llevaré a la otra. De lo contrario, no recibirás ni un centavo. Las lágrimas nublaron mi visión. El perfil apuesto de Theo. Una vez mi obsesión, ahora parecía cruel mientras miraba su mandíbula afilada. Theo, dije temblando. Puedo ser la rehén. En verdad, no tenía otra opción. La mirada en los ojos de Theo cuando me contempló. No tenía ni rastro del afecto que alguna vez tuvo. Todo ese cariño había sido transferido a mi hermana Sherry. Sollozando le pregunté, ¿pero puedes decirme, cuándo empezaste a acostarte con ella? Cerré los ojos intentando desesperadamente recordar. Fue aquella vez que me lastimé y te llamé, y me dijiste que estabas en una reunión, pero sonabas agitado? ¿O fue en mi cumpleaños? Cuando tenías una marca roja en el cuello y dijiste que era una picadura de mosquito, pero no me dejaste mirar. O cuando lloré en silencio en el aniversario de la muerte de mamá. Cuando normalmente me acompañabas a visitarla, pero ese año de repente no contestaste el teléfono durante 12 horas. Hubo tantas veces en las que debería haberte sospechado. Me golpeé la cabeza con fuerza, pero nunca dudé de él. Nunca dudé de mi novio de la infancia, del hombre al que amaba con todo mi ser, que me traicionaría, que se acostaría con mi hermana. O, más precisamente, con mi media hermana. Sherry es la hija ilegítima de mi padre. Fue su existencia la que llevó a mi madre a la tumba. Después de que mi madre falleció, ella y su madre se mudaron a nuestra casa, ocupando su lugar como si les perteneciera. Desde ese día, parecía que mi padre ya no era mío, sino de Sherry. Le dio las joyas más preciadas, las casas mejor ubicadas y su amor paternal más sincero. Me dijo, Lani, no te enojes. Sherry creció sin padre, mientras que tú tuviste a ambos padres. Papá solo quiere compensar sus errores del pasado. Parecía olvidar que, como hija ilegítima, era normal que ella no tuviera un padre. Lo vi donar a la universidad para asegurar su admisión. Lo vi transferirle acciones de la empresa. Fui testigo de cómo derramaba todo su afecto paternal. En esta media hermana mía, observé cómo Sherry y su madre se mudaban a nuestra casa. Su madre dormía en la cama de mi mamá, usaba las joyas que ella dejó. Y salía a tomar el té con las viejas amigas de mi madre. Aprendí de la manera más dura lo que significaba que el té se enfríe cuando la persona ya no está. Incluso los sirvientes cambiaron su actitud hacia mí. Pensé que Theo sería el único que no cambiaría. Theo me abrazaría y me diría, no tengas miedo, una vez que te case en la familia Foster, todas estas personas tendrán que ganarse tu favor, incluida tu madrastra y tu media hermana. En ese momento, realmente creí que Theo y yo estaríamos juntos para siempre. Pero más tarde, Sherry se desmayaba una y otra vez frente a Theo. Debido a su frágil constitución. Se golpeaba la frente dejándola roja,
pero mordía sus labios sin decir una palabra de dolor. Una y otra vez, como un pequeño conejo asustado, señalaba las marcas de lujo que yo llevaba y le preguntaba a Theo qué significaban. Nunca había visto esas cosas, habiendo crecido en la pobreza. Repetidamente mostraba los cortes en sus brazos. Luego los cubría apresuradamente, con los ojos enrojecidos como si fuera sin querer. Finalmente, bajo el interrogatorio de Theo, se derrumbaba llorando en sus brazos, sollozando. Decía que de niña había sido acosada por no tener padre, que desarrolló depresión y que no podía evitar autolesionarse para aliviar el dolor. Y las manos de Theo, que al principio no sabían dónde colocarse, se ablandaban y finalmente descansaban suavemente en su espalda, dándole palmaditas como consuelo, tal como ahora. Se abrazaban sin siquiera voltear la cabeza mientras desaparecían de mi vista, como confirmando que yo nunca podría regresar. Observé cómo la figura de Theo desaparecía en la distancia. Mi corazón dolía. Theo, ¿es esta tu decisión final?, pregunté en silencio. Theo permaneció callado. Solo sostuvo a Serry más cerca y aceleró el paso, desapareciendo finalmente de mi vista. Sintiéndome completamente desesperada, me volví hacia el secuestrador desvergonzado. ¿A dónde me llevas ahora? Él encendió un cigarrillo con una sonrisa burlona. Los rehenes no tienen derecho a hacer preguntas. En ese momento, una estrella brilló en el cielo, iluminando sus ojos bajo la gorra de béisbol. Esos ojos estrechos estaban llenos de frialdad. Pensé que iba a morir, pero para mi sorpresa sobreviví. Estuve bajo la custodia del secuestrador durante casi medio año, hasta que la policía encontró nuestra ubicación y vino a rescatarme. El secuestrador se rió al ser arrestado, lanzándome una última mirada en la que sus ojos estrechos estaban llenos de diversión. Y yo regresé a mi hogar, donde me recibió mi hermana embarazada. Mi madrastra, mi padre y Theo, cuyos ojos eran oscuros e indescifrables. Al verme, Theo dio un paso adelante, mirándome fijamente. Lani, mi hermana Serry. Se secó las lágrimas. Estábamos tan preocupados por ti, no podíamos comer ni dormir y todos perdimos varios kilos. Ah, sí. No vi que nadie hubiera adelgazado. Excepto Theo, que sí parecía demacrado. Theo me tocó suavemente el hombro, su voz ronca. ¿Sufriste mucho? Moví sutilmente el hombro, dando un paso atrás. No me toques. Los ojos de Theo se oscurecieron. Lani, sé que estás enfadada conmigo, pero después de que volví contraté detectives, mercenarios que te buscaran por todas partes, continuó en voz baja. Pensé que estarías bien, pensé que si regresaba de inmediato para pagar el rescate y contrataba gente para encontrarte, estarías a salvo. Nunca imaginé que estarías desaparecida tanto tiempo. He vivido en agonía todos los días de estos 6 meses, Lani. Me odio a mí mismo. No pude evitar reírme. ¿Te odias a ti mismo? ¿Es porque te acostaste con la hermana de tu prometida, o porque no usaste condones? Theo se quedó atónito. Nunca me había visto tan afilada con mis palabras. Siempre me habían educado para cuidar mi imagen, para ser tan correcta, casi artificial. Antes me habría avergonzado demasiado hasta para pronunciar la palabra condón. Theo apretó los labios. Sé que me odias. Negué con la cabeza y pasé a su lado. Te equivocas, te pedí que te alejaras porque estoy embarazada. No toques a mi hijo. ¿Qué? Theo se quedó desconcertado. Unos segundos después forzó una sonrisa. Lani, solo intentas molestarme, ¿verdad? ¿Cómo podrías estar embarazada? Se detuvo a mitad de frase, tal vez recordando finalmente que me había dejado con un hombre extremadamente peligroso durante casi medio año. El rostro de Theo se ensombreció y comenzó a caminar inquieto. Lani, dime que no es verdad, no puedo aceptar que estés embarazada. Me senté en el sofá mirando el plato de porcelana antigua sobre la mesa de centro. El juego que mi madre había coleccionado y prometido como mi dote, ahora lleno de los caramelos de leche favoritos de Serry. Sonreí. ¿Por qué te sorprende tanto? No eras consciente de las consecuencias. ¿Cuándo me diste la espalda? No puedes aceptar mi embarazo. ¿Cómo crees que me sentí yo con el de Serry? Levanté la mano, tiré los caramelos del plato a la basura. Y me llevé el plato arriba. Será mejor que no toques las cosas de mi madre. Cuando estaba por subir, mi padre por fin reaccionó. Espera, explícanos. Mi madrastra añadió, sí, olvídate del plato, no vale mucho. Cuéntanos sobre el niño que llevas en el vientre. Me detuve y me volví para explicar. Es el hijo del secuestrador, por supuesto. ¿De quién más podría ser? Señalé a Serry. Su hijo no necesita explicación, pero el mío sí. Serry acarició su vientre. Lani, Theo y yo. Fue un momento de pasión, no lo planeamos. Pero una vez que quedé embarazada,
¿Qué podíamos hacer? Miró fijamente el plato en mis manos, sus ojos llenos de resentimiento oculto, como si le hubiera robado algo. Al menos los padres de mi hijo son personas respetables. En cuanto al tuyo, el padre es, ¿qué pasa con el mío? Sonreí, el padre de mi hijo es el mejor hombre del mundo. Algo se rompió. Era Theo, que había volcado accidentalmente la mesa de té, rompiendo una taza. Su rostro estaba pálido mientras me miraba. Yo solía decir siempre que Theo era el mejor hombre del mundo. Lo decía desde que era niña. Pero Theo me había empujado al abismo. Ahora que había logrado salir de ese abismo, el hombre en mi corazón había cambiado, y Theo empezaba a sentirse perdido. No lo entendía. ¿No es todo esto gracias a ti? Subí a mi habitación, pero al abrir la puerta casi pensé que había entrado en la habitación equivocada. Todo el cuarto estaba lleno de rosa intenso, sábanas, cortinas, pantallas de lámparas e incluso el tocador. Era un color que jamás usaría para decorar, y sin embargo ahora dominaba mi habitación. Esta ya no era mi habitación, era la de Sherry. Solo ella amaba tanto el rosa intenso. Suspiré, cuando mi madre murió. No pasaron ni 3 días antes de que su dormitorio fuera completamente redecorado con muebles y adornos en el color naranja favorito de mi madrastra. Incluso la niñera que me había criado desde pequeña, y que apenas había murmurado que el dormitorio ya no era tan elegante como antes, fue despedida por mi madrastra. Ahora, usando la misma táctica, yo no tenía dónde vivir. Mi media hermana, siguiéndome, dijo: necesito más luz ahora que estoy embarazada, así que cambié a tu habitación. ¿Quieres que me mude de nuevo, Lani? Mi padre, con desdén, dijo: ¿qué importa entre hermanas? Deja que se quede en tu cuarto. Cerré la puerta. Yo no me quedo. Ver cosas asquerosas me da náuseas. Me volví para bajar. Me alojaré en un hotel. Mi padre se sorprendió. Nunca antes lo habría desobedecido, solo lloraba en silencio. Sherry, en cambio, sollozó: Lani, te dije que si no te gusta puedo volver a mi cuarto. Fruncí el ceño y me detuve. Entonces vete, ¿no ves lo obvio que es que no me gusta? Ella se quedó paralizada, olvidando dejar caer las lágrimas. Hice un gesto de, por favor, con la mano. Vamos, muévete, te espero aquí. Antes tenía tan buen carácter que nunca me enojaba con nadie, pensaba que era buena educación. Pero alguien me dijo una vez que ser demasiado amable es una forma de indulgencia, de permitir que otros pasen por encima de ti. Esa persona fue Vincent Lowe, quien una vez acarició mi cabello y me dijo: prométeme que nunca dejarás que nadie te intimide de nuevo, ¿de acuerdo? Yo se lo había prometido. Así que ahora me quedé en el pasillo con los brazos cruzados, mirando los ojos llorosos de Sherry, escuchando sus sollozos sin decir una palabra. Ella dijo que desocuparía la habitación para mí. Lamentablemente, antes de que pudiera hacerlo, mi padre intervino para mediar. Sherry ha estado viviendo en esta habitación durante tanto tiempo. Sería demasiado problema mover todo ahora. Tardaría una eternidad en ordenar sus cosas. Señaló la habitación al otro lado del pasillo. Puedes dormir en la antigua habitación de Sherry. Miré hacia donde señalaba, la antigua habitación de Sherry. Sobre la cama colgaba una enorme foto de ella y Theo, y en la pared había una foto de boda de mi padre y mi madrastra, tomada después de casarse. Pretendían que enfrentara esas 2 fotos día y noche. En ese cuarto, con mi antigua personalidad, me habría vuelto loca, o al menos medio loca. Miré a mi padre, que ahora me parecía algo desconocido. Cuando era pequeña solía tratarme como una princesa, incluso decía que yo era su todo, y que todo lo que tenía era mío. Pero los lazos familiares, al parecer, pueden cambiar en un instante. Me giré para bajar las escaleras sin la menor vacilación. Igual me iré a un hotel. Mi padre me llamó por detrás: aún no hemos decidido qué hacer con el niño en tu vientre. Entonces lo escuché regañarme: es solo una habitación, ¿no puedes dejársela a tu hermana menor? ¿Cómo te crió tu madre para que fueras tan mezquina? Me detuve en seco. Que me regañara era una cosa, pero, ¿por qué mencionar a mi madre? Mi madre, que había empezado de la nada con él, que había soportado incontables días difíciles a su lado. Me di la vuelta entornando los ojos. Si yo fuera tú, le diría a tu hija que haga las maletas ya, sin duda tendrá que mudarse antes del mediodía de mañana. Dicho esto, me giré y salí de la casa sin mirar atrás, los gritos airados de mi padre desvaneciéndose detrás de mí. Ese lugar ya no podía llamarse hogar. Al salir por la ornamentada puerta principal, escuché pasos detrás de mí. Era Theo persiguiéndome. Me agarró del brazo. Es solo un dormitorio. ¿Realmente vale la pena mudarte por eso? Lo miré.
¿Qué te importa? ¿Quién eres tú para mí? Theo vaciló un momento, pero aún así me sostuvo del brazo. El bebé en tu vientre, no es real, ¿verdad? Molesta, simplemente saqué la ecografía de mi bolso. Míralo tú mismo, rápido, necesito llamar un taxi. Theo retrocedió, como si el papel fuera un monstruo. Su agarre se apretó, haciéndome daño. Solté un siseo de dolor, me zafé, guardé la ecografía. Y saqué mi teléfono para pedir un coche. Theo estaba pálido a mi lado. Lani, ¿cómo pasó esto? Su angustia me desconcertaba. ¿No era esto lo que querías? La exnovia problemática, embarazada de otro, ya no enredada contigo, ya no de pie entre tú y tu verdadero amor. Theo respiró hondo y negó con la cabeza. No quería esto. Se frotó las sienes. Desde que desapareciste, he sido un desastre. He comprendido lo importante que eres en realidad para mí. Detente ahí, no hay necesidad de sentimentalismos, lo interrumpí con impaciencia, levantando la mano. Mi coche ya llegó. Subí al taxi, al cerrar la puerta, Theo la volvió a sujetar, su voz urgente y suplicante. Lani, ¿podemos deshacernos de este bebé? Me incomoda. Sentada en el coche, miré al hombre frente a mí. Se veía demacrado, con los ojos inyectados en sangre y los labios apretados. Muy nervioso. Pero, ¿por qué no actuó así antes? Despegué sus dedos de la puerta, uno por uno, mientras lo hacía. Le pregunté con una sonrisa, ¿en qué calidad me pides que aborte? Theo, dime, ¿en qué calidad? ¿Como mi cuñado? Theo guardó silencio. Retiré completamente su mano y cerré la puerta del coche. Me tumbé en la gran cama del hotel, pensando en mi habitación ocupada. Era la habitación con la mejor iluminación y la vista más espectacular de toda la mansión. Mi madre la había decorado personalmente. Desde las cortinas hasta el suelo, desde la cama hasta el sofá y el tocador, cada detalle era testimonio del amor de mi madre por mí. Ahora había sido arrebatada. Mientras contemplaba la noche oscura fuera de la ventana, recordé a alguien que una vez me contó una historia en la noche. Fue en la segunda noche, después de que Theo me abandonara y los secuestradores me llevaran a las montañas. Dijo que se llamaba Vincent Lowe y me lanzó un muslo de pollo. Deja de llorar, no es el fin del mundo solo porque un tipo te robó al hombre. Yo estaba demasiado destrozada por la pena para sentir miedo en ese momento, y sollozaba. Fácil para ti decirlo. ¿Tienes idea de cuánto duele esto? Vincent se rió, con un cigarrillo colgando de los labios, mientras se sentaba a mi lado mirando el cielo nocturno. Nunca me han robado a un hombre, pero sí me han quitado un muslo de pollo. Levantó el muslo en su mano. Vivía en la calle en ese entonces. No había comido en una semana, un alma caritativa me dio ese muslo, pero me lo arrebataron. Si no lo recuperaba, habría muerto de hambre. En mis 23 años de vida, nunca había oído de alguien viviendo así. Estaba tan sorprendida que olvidé llorar, y escuché en silencio mientras continuaba. Tenía miedo, para ser sincero, ni siquiera era mayor de edad. Y ese vagabundo era enorme. No había comido en una semana porque él me robaba toda la comida. Sabía que no podía vencerlo en una pelea, pero no quería morir de hambre. Y no quería que me robara otra vez. Así que salté, me lancé sobre su espalda y le mordí fuerte la oreja. Por más veces que me golpeara contra la pared, por más estrellas que viera, no solté. Solo tenía un pensamiento en mente: quiero vivir. Me quedé atónita escuchando esto, olvidando por completo a Theo. Y pregunté con entusiasmo, ¿qué pasó después? Vincent arrancó un trozo de pollo y lo masticó con gusto, sus estrechos y hermosos ojos de fénix brillando divertidos. Pues, entre los dos, yo fui el que sobrevivió. Después de eso, nadie en esa zona se atrevió a robarme de nuevo. Señaló mi muslo de pollo, haciéndome señas para que comiera. Cada vez que como un muslo de pollo pienso en que, no importa si alguien intenta quitarme lo que es mío. Mientras esté dispuesta a darlo todo, puedo asegurarme de que nunca más se atrevan a tocar mis cosas en toda su vida. Esa noche Vincent se fue. Después de terminar su muslo de pollo, yo me quedé mirando el cielo nocturno, perdida en mis pensamientos, y luego di un mordisco feroz al muslo frío que tenía en la mano. 6 meses después, mientras miro el cielo nocturno, de repente me doy cuenta de que tengo antojo de un muslo de pollo. Antes de pedir comida a domicilio en mi teléfono, rápidamente envío un mensaje de WhatsApp a mi papá: restaura mi dormitorio a su estado original para mañana al mediodía, o liquidaré todas las acciones que mamá me dejó. 2 segundos después, mi papá empieza a llamarme frenéticamente. No contesto ninguna llamada, silencio mi teléfono, como mi muslo de pollo, me voy a dormir. Y espero al día siguiente para inspeccionar mi dormitorio.
Heredé todas las acciones que tenía mi madre, y mi papá ha estado corriendo como un pollo sin cabeza durante días, sin volver a casa por varias noches por esto. Pero mi madre aún logró completar todos los trámites antes de fallecer. Si yo liquidara, no llevaría a la quiebra la empresa de mi papá, pero sin duda la paralizaría al menos durante 5 años. Al ver que no respondo sus llamadas, mi papá me envía un mensaje de WhatsApp: solía ser una buena niña, ¿no recuerdas que le estás rompiendo el corazón a tu papi? Sí, porque era una buena niña, me quitaron mi habitación, me quitaron a mi papá, me quitaron a mi prometido. Así que esta vez he decidido no ser buena nunca más. Al no recibir respuesta mía, mi papá envía mensajes de voz, cada uno de 60 segundos completos. Abro uno y escucho a mi papá maldiciendo furiosamente. Lo cierro de inmediato, y abro Google para buscar cómo liquidar acciones. Luego hago una captura de pantalla y se la envío a mi papá. Mi papá deja de maldecir unos segundos después. Envía un mensaje: ven antes del mediodía de mañana. Al día siguiente me despierto temprano para visitar a Marion. Hacía mucho tiempo que no la veía. Marion es una de las principales accionistas de la empresa de mi papá. Cuando él atravesaba una crisis financiera desesperado por inversores, nadie le prestaba atención. Fue mi mamá quien se hizo amiga de Marion y la convenció de invertir. Con los años, Marion también se convirtió en su buena amiga. Lamentablemente, en el tiempo antes de fallecer, mi mamá estaba deprimida y no quería ver a nadie. Así que Marion no supo lo que había pasado entre mis padres. Cuando se enteró, mi madrastra y mi media hermana ya se habían mudado, y yo estaba bajo el control de mi papá, ni siquiera me dejaba contestar las llamadas de Marion. Pensándolo bien, yo era más blanda que un trozo de tofu en ese entonces. Si no me hubieran secuestrado, si no hubiera visto las cosas con claridad frente a la vida y la muerte, si Vincent no me hubiera mostrado otra posibilidad en la vida, quizás me habrían intimidado hasta morir, sin que a nadie le importara. Los ojos de Marion se enrojecen en cuanto me ve. Tu papá no te dejó contactarme, ¿verdad? Asiento. Las lágrimas que no habían caído desde que regresé ahora corren por mi rostro. Es hora de saldar algunas cuentas. Al mediodía en punto entré en mi dormitorio y no pude evitar jadear de asombro. Mis exquisitos adornos, la sencilla ropa de cama, incluso las flores de mi balcón y la tumbona habían sido perfectamente restauradas. Me giré y asentí a mi padre: bien hecho. Ya que de verdad temes que retire esas acciones. El rostro de papá se oscureció, mientras mi madrastra intentaba suavizar la situación. Querida Lani, lo que dices no es muy bonito. Tu padre ha estado hablando de organizarte una fiesta de bienvenida, para ahuyentar la mala suerte. Yo estaba examinando distraídamente mis uñas recién arregladas, pero ante eso arqueé una ceja. ¿Una fiesta de bienvenida? Me levanté. Claro, me encantaría asistir. Lancé una mirada a mi padre. Así que me organizarás una fiesta de bienvenida. Me preguntaba por qué apenas me habías mirado. Desde que regresé después de haber sido secuestrada durante 6 meses. Resulta que estabas planeando una sorpresa. El rostro de papá se oscureció aún más. Abrió la boca para hablar, pero al ver mi media sonrisa, solo apretó la mandíbula y asintió. También lanzó una mirada fulminante a mi madrastra, aparentemente culpándola por hablar de más. Mi madrastra también parecía sorprendida. La otrora callada y reservada Lani Brown ahora aprovechaba cualquier oportunidad con rapidez. Pero que esperen, aún quedaban muchas más sorpresas por venir. Eché un vistazo a la pulsera en mi muñeca. No era particularmente llamativa, una pulsera de plata de trabajo tosco y diseño poco atractivo. Precisamente por ser tan discreta, nadie había notado la rara esmeralda incrustada en ella. Esto me lo había dado Vincent. Él la colocó cuidadosamente en mi muñeca diciendo: mañana volverás a la luz. Lucha, arrebata, desgarra y muerde. Haz lo que sea necesario para recuperar lo que es tuyo, y luego párate por encima de todos y míralos desde arriba. Me había entregado solemnemente esta pulsera, la que su padre le había dejado como salvavidas, la que no vendió ni siquiera cuando estuvo a punto de morir de hambre. Acaricié la pulsera en mi mano y apremí a mi padre. ¿Qué pasa, papá? ¿No sabes a quién invitar a la fiesta de bienvenida? Déjame ayudarte a pensar. Llamé a Marion. Señorita Marion, mi papá quiere organizarme una fiesta de bienvenida. ¿Podrías ayudarme a pensar a quién invitar? ¿O tal vez podrías enviar las invitaciones directamente? Cuantos más mejor, así ayudaremos a disipar cualquier mala suerte persistente. El rostro de papá se tornó lívido de ira. Lani Brown, ¿ya se te endurecieron tanto las alas? Estás embarazada fuera del matrimonio. ¿Cómo te atreves a mostrar la cara en público? Señalé a Sherry. Entonces,
¿Puedo preguntar cómo ves su embarazo? Papá se quedó sin palabras, mi madrastra intentó mediar otra vez, lo hecho está, no tiene sentido seguir discutiendo, ¿por qué no aceptamos la realidad? Dejamos atrás los rencores y le deseamos lo mejor a Sherry, al fin y al cabo son hermanas de sangre. Asentí con una sonrisa, nunca dije que no lo aceptaría. A Theo Foster puedo envolverlo y entregárselo a Sherry como un regalo, yo no lo quiero, pero la fiesta de bienvenida debe hacerse. Papá miró el teléfono en mi mano, la pantalla de la llamada seguía abierta, mostrando el nombre de un corredor de bolsa muy conocido en la ciudad, un amigo cercano de Marion. Especialmente hábil en liquidar acciones, papá asintió con el rostro negro de ira, habiendo logrado mi objetivo, ya no quería quedarme más con ellos. Cerré con llave mi habitación y bajé las escaleras. Sherry me siguió en silencio y con resentimiento, pero al acercarnos a la planta baja, de repente preguntó, «Lani, ¿lo decías en serio cuando dijiste que me darías a Theo, que ya no lo querías?» Moví la mano como espantando una mosca. ¿Quién seguiría suspirando por un pedazo de basura? Si lo quieres, por supuesto que te lo daré, ustedes dos son la pareja perfecta. Justo cuando terminé de hablar, escuché una tos. Theo estaba de pie al pie de las escaleras. Su postura impecable, la barbilla ligeramente levantada, pero incapaz de ocultar la palidez de su rostro. La fiesta de bienvenida atrajo a mucha gente, casi todos los círculos sociales y empresariales de la ciudad habían sido invitados por Marion. Recordé la fiesta de cumpleaños número 19 de Sherry, organizada por mi padre, fue famosa por su extravagancia. Asistió la mitad de la comunidad empresarial de la ciudad, con torres de champán, pastel, lágrimas y mi padre entregándole escrituras de propiedad, diamantes y llaves de coche en el acto. Pero ahora mi fiesta de bienvenida era aún más grandiosa. El equipo de planificación de eventos que Marion había recomendado con fuerza a mi padre era conocido por su estilo lujoso y caro, famoso por quemar dinero. Sabía que a mi padre le dolía el costo, con Sherry gastaba sin pestañear, pero gastar en mí le resultaba doloroso todavía. Usé mis acciones como palanca para exigirle un presupuesto de vestuario, consiguiendo alta costura y joyería de las mejores casas del mundo. El día de la fiesta llevé un vestido dorado de sirena, un collar y pendientes de los más finos zafiros, el cabello en ondas vintage y labios rojos intensos. Al salir con tacones altos, la sala quedó en silencio por un momento, luego llegaron los murmullos bajos. ¿Esa es la hija mayor de los Brown? Es deslumbrante. ¿Por qué el viejo Brown siempre elogia la belleza de su hija menor y nunca menciona a la mayor? La menor es una belleza delicada. Pero la mayor, eso sí que es verdadera elegancia. Yo apuesto por la mayor. Caminé entre los susurros hacia Theo. Theo me miró en silencio. Un destello de admiración en sus ojos. «Lani, nunca supe que tenías este lado», dijo con voz ronca, sus ojos fijos en mis labios rojos. Sonreí y extendí mi mano. «¿Me concedes el primer baile?» Los ojos de Theo brillaron de deleite. «Por supuesto». Sherry se mordió el labio y llamó suavemente. «Theo, no me siento bien», pero Theo no la escuchó. Un hombre que podía abandonar la vida de su prometida bajo la amenaza de una pistola no podía ser de fiar para recordar a una amante rancia. Frente a la belleza, me abrazó y entramos a la pista de baile. Moviéndonos con la música, «Lani, he extrañado tenerte en mis brazos», susurró Theo en mi oído. Sonreí e hice un gesto de disparo, girando con él en la pista. Viendo cómo sus ojos se nublaban de deseo, ¿así que este era el hombre al que había amado tanto tiempo? Me apoyé en su hombro. ¿Podrías contarme sobre las inversiones de tu empresa en el sur? Sabes mi situación actual, no tengo en quién apoyarme. Como dicen, es mejor ayudarte a ti mismo que pedir a otros. Si pudiera aprender a ganar dinero yo misma. Theo rió y me susurró al oído. Por supuesto, te enseñaré todo lo que quieras, mientras sigas sonriéndome. Al terminar la canción, Theo y yo nos separamos y salimos de la pista. Los ojos de Sherry estaban rojos mientras miraba a Theo con lástima, pero Theo aún no la miraba. Porque Marion golpeó su copa. Todos, tengo un anuncio que hacer, una decisión que me gustaría compartir en esta ocasión. Señaló hacia mí, esta es la hija de mi difunta amiga. Y la heredera del grupo Brown. Los demás accionistas y yo la hemos visto crecer, y yo era cercana a su madre. Hoy hemos decidido recomendarla para un puesto directivo en el grupo Brown, para que aprenda el oficio. Si algún día ha de heredar el negocio, estaremos tranquilos. La sala se sorprendió, sonreí y caminé hacia Marion, agradeciéndole. Luego miré hacia abajo, a la impotencia de mi padre y al resentimiento de Sherry. En su momento, cuando Sherry quiso entrar en la empresa, se negó a empezar desde abajo. Insistió en convertirse directamente en gerente general, pero Marion y los accionistas lo vetaron. Marion había dicho que no podía confiar en alguien así en la dirección.
Pero ahora me recomendaba con fuerza a mí, la hija no querida. Miré sus ojos enfurecidos, ardiendo de rabia, y les devolví una sonrisa aún más brillante. ¿Qué podían hacer cuando mi padre estaba en la ruina? Fue mi madre quien lo apoyó, las acciones que ella poseía podían realmente herirlo. Las conexiones que mi madre había mantenido para mi padre podían realmente amenazarlo. Es una lástima que mi madre y yo nunca pensamos en usar estos recursos antes. Mientras sonaba música suave en el salón de baile, reí libremente en medio de la ira de mi padre, bailé y socialicé con los invitados, haciendo cosas que la antigua Lani Brown, introvertida, nunca habría hecho, convirtiéndome en la presencia más deslumbrante de la noche. Sujetando con firmeza la mirada de Theo, Sherry temblaba de rabia, quejándose constantemente a nuestro padre, con lágrimas corriéndole por la cara. Pero después de que Marion hablara con mi padre un rato, él asintió cansadamente y apartó a Sherry. A través de la pista observé su conflicto. Levanté mi copa de jugo de uva hacia Sherry, ella me miró un instante y de repente caminó hacia mí. Al acercarse, tropezó de pronto, chocando conmigo, me tambaleé ligeramente y ella gritó, «Lo siento mucho, Lani, no quise hacerlo, el bebé está bien, el primer trimestre es el más peligroso». El salón de baile de repente quedó en silencio, la gente empezó a susurrar que Lani Brown estaba embarazada. ¿De quién era el hijo? Nadie lo sabía, pero sí que desapareció durante medio año. Así que se había marchado para tener un bebé. No había oído nada sobre que se hubiera casado. Me encogí de hombros, escuchando los chismes como mero entretenimiento. Pero en mi corazón recordaba al padre de mi hijo y sus ojos brillantes y astutos de entonces. Lloraba todos los días, casi dejándome ciega de tantas lágrimas. Al principio, Vincent me gritaba con enojo que dejara de llorar, pero luego, cuando me di cuenta de que no me haría daño, lloraba aún más fuerte. Vincent, impotente, me entregaba pañuelos y después de un rato se rascaba la cabeza. ¿Debería llevarte de vuelta? El rescate ya fue pagado de todos modos. Negué con la cabeza. No lloraba porque me hubieran obligado a ir con Vincent, lloraba porque en verdad ya no tenía un hogar. Mamá se había ido, papá se había convertido en el padre de Sherry. Y Theo también se había convertido en el de Sherry. Ya no tenía a nadie cercano a mí. ¿De qué servía volver? No tenía hogar. Estaba a la deriva donde quiera que fuese. Vincent me miró llorar en silencio un rato, y luego preguntó con curiosidad, «En tal estado, ¿por qué no te escucho maldecir para desahogarte?» Sollozando respondí, «Una dama debe tener modales. Hay cosas que nunca deben decirse, sin importar las circunstancias». Vincent quedó atónito y, tras un momento, soltó una carcajada. «Con razón, te lo han robado todo. Tu hogar, tu padre, tu hombre, ni una sola cosa te queda». Lo miré furiosa, pero él me secó las lágrimas y me contó una historia, un simple relato de dos amigos. Uno educado y culto, el otro astuto y flexible en su moral. El educado fundó una empresa con sus patentes, ganó dinero y quiso ayudar a su amigo. Compartió todo sin sospechas, pero su amigo le robó la tecnología patentada. Y la vendió a competidores, ganando su primer capital. El hombre educado, cumplidor de la ley toda su vida. Jamás imaginó tal traición más allá de la competencia justa y murió de ira. Dejó una esposa y un hijo pequeño, la esposa abandonó al niño. Lo dejó vagar por las calles, mientras su amigo vivía cada vez mejor, engañando, enriqueciéndose, su esposa murió y él vivía una vida de éxito. Vincent me lanzó un pañuelo. Tú eliges, morir con modales o vivir para cambiar las cosas. Si eliges, no tengo nada mejor que hacer. Puedo enseñarte, solo para pasar el tiempo. Apreté el pañuelo, sin poder dormir en toda la noche. Pensé durante mucho rato. Mi madre tenía modales, pero murió de ira. Yo tenía modales, pero fui abandonada. Y en la historia, incluso el hijo del hombre educado sufrió. Al amanecer fui con los ojos rojos hacia Vincent. Quiero vivir y cambiar las cosas. Quiero que toda esa gente mala reciba su merecido. Mientras la fiesta de bienvenida llegaba a su fin, mi padre, mi media hermana y mi madrastra apenas podían esbozar una sonrisa. Solo la mirada de Theo permanecía fija en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Él observaba cómo reía libremente. Bailaba sin reservas y me mezclaba con los invitados bebiendo jugo de uva. Me había convertido en el centro indiscutible de todo el salón. Una reina por derecho propio. Justo cuando la fiesta terminó, antes de que Sherry pudiera acercarse a él, Theo dio un paso hacia mí. ¿Me concedes el honor de llevarte a casa?, preguntó bajo la mirada resentida de Sherry. Yo asentí con una sonrisa. Claro. La brisa fresca de la noche jugaba con mi cabello.
hipnotizando a Theo. Él me abrió la puerta del coche, un gesto que recordaba de cuando nos conocimos. Pero después nunca volvió a caminar a mi lado, siempre delante mientras yo lo seguía detrás. Abrirme la puerta ya era cosa del pasado. Al acomodarme en el coche, saludé a Serri: llega temprano a casa y abrígate bien. Al fin y al cabo, tu vientre ya está más grande que el mío. Theo me miró en silencio. A unos kilómetros de trayecto, volvió a mirarme. Recuerdo que solías depender mucho de mí. En efecto, antes era una chica rica y torpe, aprendiendo a preparar almuerzos con tutoriales en línea, llevándolos a la oficina de Theo como gesto de amor, pero él los rechazaba fríamente. No quiero verte en mi lugar de trabajo, afecta mi eficiencia, me había dicho. Pero al pensarlo bien, fue más o menos en esa época cuando Serri quedó embarazada. Ella estaba en casa cada noche, entonces, ¿cuándo fue concebido? Miré de reojo el perfil de Theo, aún agudo y frío como cuando me rechazó. Y mientras me rechazaba en su lugar de trabajo, lograba dejar embarazada a Serri allí mismo. Sonreí levemente. Antes me faltaba dirección. Pero alguien me enseñó a ser independiente y fuerte. Mi voz se suavizó con dulzura al mencionar a esa persona, un cambio que pareció herir a Theo. Frenó de golpe el coche y me miró bajo la tenue luz de la calle. ¿No es ese hombre un criminal? ¿Por qué suenas tan feliz al hablar de él? Suspiró, mirándome bajo el resplandor ámbar. ¿Intentas ponerme celoso? Si es así, lo lograste. No, lo interrumpí, mi sonrisa se volvió más dulce. Él es la mejor persona del mundo. Tú nunca lo entenderás. En el reflejo de la ventana del coche, vi mis ojos curvados en una sonrisa, mis labios rojos moviéndose al pronunciar las palabras más dulces, cada una un cuchillo que se clavaba en Theo. Lo amo muchísimo. El coche cayó en un silencio mortal, se podía escuchar caer un alfiler. El dolor nubló los ojos de Theo. No digas eso, Lani, por favor. Se frotó las sienes. He oído hablar de una condición llamada síndrome de Estocolmo, donde los rehenes desarrollan sentimientos por sus captores. Es anormal, poco saludable. Lani, déjame llevarte a... Como un hombre que se aferra a un clavo ardiendo, seguía inventando excusas, tratando de demostrar que en realidad no amaba a Vincent, que simplemente estaba enferma. Yo mantenía mi sonrisa. Observaba sus labios moverse y su nuez de Adán subir y bajar, sin asentir ni negar. Porque sabía en mi corazón que la verdadera enfermedad era acostarse con la hermana de tu prometida. Y empujar a tu prometida hacia el cañón de un arma. La verdadera enfermedad era luchar junto a una esposa en la pobreza solo para llevar a casa un hijo ilegítimo. Cuando llegaron tiempos mejores, llevarla a la muerte y después maltratar al hijo que dejó atrás. Esa era la verdadera enfermedad. No conformarse con robar el amor de un padre, sino también querer robarle la oportunidad de amar. Ellos eran los enfermos, no yo, no Vincent. Pero no lo dije, solo los vi actuar. Cuando decida que la función ya ha durado bastante, destruiré este escenario de 6 actos de un solo golpe. Theo seguía interrogando. Supongo que ese embarazo fue forzado por él, ¿verdad? Lani, no te juzgo, pero sigo pensando, si tan solo no te hubiera dejado atrás aquel día. Sonreí de nuevo, ya sin interés en discutir. De todos modos, no me creería. Y si hablamos de fuerza, Vincent sí me obligó, pero a hacer otras cosas. Cosas que me causaron un dolor inmenso, pero que me hicieron más fuerte. Me obligó a aceptar su entrenamiento. Decía que con un cuerpo fuerte viene un espíritu fiero. Me enseñó combate, tiro, rastreo y contrarrastreo, incluso caza. La niña que una vez peleó desesperadamente por un muslo de pollo. Creció en las crueles calles y más tarde se convirtió en mercenaria. No fue hasta que lo vi cazar que comprendí lo increíblemente gentil que había sido conmigo. Ese día me llevó a las montañas. Al cazar, Vincent era el depredador más feroz. En la cima de la cadena alimenticia, observando su mirada fría y sanguinaria, viéndolo luchar contra bestias salvajes, entrenando a su lado comprendí de pronto que todas las cosas por las que había llorado en realidad no eran tan importantes, ni siquiera valían mis lágrimas. Secretamente juré no derramar otra lágrima jamás. Nunca volver a permitirme ser débil. Pero en el mes antes de que Vincent y yo nos separáramos, sí lloré. Soñé con mi madre, ella sonrió y me dijo que por fin podía marcharse sin preocuparse por mí. Por mucho que la llamé, no se volvió a mirarme. Desperté sollozando. Con el corazón hecho pedazos, me lancé a los brazos de Vincent cuando vino a ver cómo estaba. Su cuerpo se tensó un instante. Luego me abrazó fuerte, tarareando suavemente una nana para consolarme. Esa noche concebí a su hijo,
un hijo que elegí tener de manera voluntaria. Me uní a la empresa de mi padre, decidí dar seguimiento al proyecto en colaboración con la compañía de Theo. Mi padre se mostró reacio, y mi madrastra y media hermana, aún más renuentes, pero Theo aceptó. La familia adoptiva era influyente. Theo solicitó específicamente que yo estuviera a cargo, así que a mi padre no le quedó otra opción que tragarse su orgullo. Me habló en privado: Lani, papá sabe que pasaste por un secuestro y un embarazo. Estás molesta, pero sigues siendo mi buena niña, ¿verdad? No molestes a tu hermana. Está a punto de dar a luz, ¿puedes ser la buena niña de papá? Me levanté sonriendo y le susurré al oído: no. Las personas cambian. Las más calladas, cuando deciden cambiar, son las más firmes e irreversibles. Por eso dicen que no hay que provocar a los callados. Lamentablemente, mi padre no entendió esto. Theo y yo teníamos frecuentes interacciones de negocios, asistiendo juntos a muchas reuniones. Sherry solía mostrarse comprensiva. Representaba el papel de inocente. Pero a medida que Theo y yo nos reuníamos una y otra vez hasta altas horas de la noche para discutir, compartíamos comidas y cafés, e incluso cuando fui al hospital por un resfriado, Theo insistió en llevarme. Ella se derrumbó, tuvo una gran pelea con Theo. Al parecer fue echada de su oficina y bloqueada en WhatsApp. Sherry me preguntó fríamente: ¿estás satisfecha ahora? Yo silbaba mientras miraba documentos. Esto es solo el comienzo. Querida hermana, la vida da vueltas. Ella se burló: pero no lo olvides, yo llevo al hijo de Theo mientras el tuyo no es más que un bastardo. Guardé los documentos. La miré y me levanté lentamente. ¿No te enseñó tu madre a hablar con propiedad? Tomé mi café con calma y lo vertí sobre su cabeza. Sabes muy bien lo que llevas en tu propio vientre, ¿cómo te atreves a hablar del mío? Sherry gritó e intentó apartarse, pero la sujeté en su lugar. Tomé unos pañuelos y limpié su cara. Su rostro se volvió rojo de ira. Limpiarme la cara no servirá, le contaré a Theo lo que me hiciste. Antes de que pudiera terminar, su recién limpiada cara recibió una sonora bofetada. Solo le había limpiado la cara porque no quería ensuciarme de café yo misma. Sherry se cubrió el rostro, demasiado dolida para hablar, y salió corriendo llorando. Después de todo, yo era una mujer entrenada por Vincent, mis bofetadas no eran solo para aparentar. Limpié cuidadosamente cada dedo con una toallita húmeda, sintiéndome un poco impaciente. ¿Por qué debería perder mi tiempo en la vida con estos demonios? ¿Y por qué mi Vincent debería estar en prisión por un secuestro montado? Entrecerré los ojos. Todos los rencores deben tener un final. Empecé a visitar la oficina de Theo con más frecuencia. Para discutir proyectos, a veces, cuando el trabajo terminaba, me quedaba a charlar con él, escuchando sus conversaciones con los subordinados. Sobre decisiones de inversión en el sur. Le hacía café y traía bocadillos. Quiero aprender más de ti. Si pudiera aprender la mitad de lo que sabes, sería suficiente para mí. Theo sonrió con ternura. Lani, ¿cómo no me di cuenta antes de lo adorable que eras? En realidad, había olvidado que durante la docena de años antes de conocer a mi media hermana, siempre me había llamado adorable. Solo que, en los pocos años desde que mi media hermana llegó, eligió olvidarse de mí. Me convertí en rehén para proteger a mi media hermana, ya no era la chica que juró valorar. Pero Theo sí me enseñó muchas cosas, explicándome cada decisión en detalle y prediciendo las estrategias de los competidores. Absorbía todo con avidez, memorizando cada palabra. Para los demás, parecía que Theo y yo habíamos reavivado nuestra relación. Esto molestó a mi media hermana y a mi madrastra. Pero, por una vez, mi padre no ayudó a mi media hermana. Creo que fue porque Theo ofreció 2 proyectos, lo que los silenció. Mira, mientras hubiera dinero que ganar, aunque Theo jugara con sus 2 hijas, él podía cobrar con la conciencia tranquila. Mi cercanía con Theo duró una semana. Un día me llamó, pidiéndome que fuera a un hospital privado. Pensé que estaba enfermo y quería que lo visitara, así que de mala gana pedí a mi secretaria que encargara un ramo para llevar. Pero al llegar descubrí que Theo me había citado en la clínica obstétrica. Por supuesto, no pensé que Theo fuera tan considerado como para ayudarme con un control prenatal. Retrocedí y arrojé las flores al suelo. ¿Qué intentas hacer? Había una mirada salvaje en los ojos de Theo. Lani, quiero recuperarte. No quiero seguir con esta relación ambigua contigo. Miró mi vientre ligeramente hinchado. Quiero que vuelvas a pertenecerme solo a mí. Aunque antes me había decepcionado Theo, nunca pensé que pudiera decepcionarme aún más. Bajé la cabeza tocándome el vientre.
¿Así que quieres dañar a mi hijo sin siquiera decírmelo primero? Querías actuar primero y avisarme después. Theo parecía muy preocupado. Lani, no puedo quedarme de brazos cruzados. Viendo cómo sufres de síndrome de Estocolmo sin conocer tus verdaderos sentimientos. He arreglado un psicólogo para ti, pero primero debemos terminar con este embarazo. Me consoló, en el futuro tendremos nuevos hijos, mejores hijos que este. Me tapé la boca con la mano. Mi hijo había sido muy considerado. Nunca me causó náuseas matutinas en todo el embarazo. Pero ahora, incluso mi hijo no nacido se sentía asqueado. Me tapé la boca y salí corriendo. Con ganas de vomitar, pero Theo me bloqueó el camino. Lani, hagamos el procedimiento antes de que te vayas. Sé buena, puedo darte hijos si los quieres. Terminemos con la descendencia de ese criminal. Contuve la respiración, intentando desesperadamente reprimir las ganas de vomitar, diciéndole con desesperación al niño en mi vientre: bebé, espera un momento. Mamá necesita golpear a alguien primero. Apreté el puño, repasando rápidamente el plan en mi mente. El plan estaba casi completo, no hacía falta continuar. Levanté la mirada hacia Theo y pregunté: ¿en serio? ¿Quién te dio permiso para llamar criminal a mi amor? Theo abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, lo golpeé en la cara. Su nariz comenzó a sangrar. Me miró con asombro. Lani, yo continué, ¿y quién te permitió llamar a mi hijo la descendencia de un criminal? Le lancé otro puñetazo. Pero Theo había practicado artes marciales desde la infancia. Esta vez estaba preparado y lo esquivó. Le agarré la corbata y me limpié los nudillos ensangrentados. Theo, piensa antes de hablar. La próxima vez no seas tan confiado. No eres un billete de 1 libra. ¿Por qué debería gustarme de todos modos? Theo apretó los labios, con las comisuras hacia abajo. Su voz ronca: Lani, ¿qué te pasa? ¿Prefieres tener un hijo con un secuestrador antes que darme una oportunidad? Sí. Ni siquiera una oportunidad para ti. Y pronto haré que te arrepientas de haber jugado conmigo. Al salir del hospital, decidí concluir el plan. Conduje a casa, entré al despacho de mi padre. Y quité el micrófono oculto bajo el escritorio. Luego fui a la empresa. Usando mi cargo de gestión. Accedí fácilmente a la oficina de mi padre mientras estaba en una reunión. Con destreza retiré el micrófono bajo su escritorio. Al día siguiente no fui ni a la empresa ni a casa, sino a un hotel. Pasé 2 días liquidando todas las acciones de mi madre. Al 5.º día, Marion retiró su inversión. La empresa de mi padre entró inmediatamente en crisis. Mi padre comenzó a llamarme frenéticamente y a enviarme mensajes por WhatsApp. Recordaba mi infancia, enviándome una foto de nosotros en un picnic. En la foto, mi padre me besaba la cara, mostrándose cariñoso conmigo, pero mi padre olvidaba que esa foto la había tomado mi madre. Al mirar esa foto, solo podía pensar en mi madre. Me pregunté si mi madre hubiera podido encontrar a su propio Vincent, ¿habría muerto en aquel entonces? Pero, por desgracia, no existen los sí en este mundo. Solo arrepentimientos. Suspiré. Saqué los dispositivos de escucha y comencé a clasificar todos los audios de la empresa y de la casa de mi padre. Seleccioné los fragmentos más importantes. Y los publiqué en línea. Al día siguiente, el Grupo Brown se volvió famoso en todo el país. CEO del Grupo Brown expuesto por evasión de impuestos, recaudación ilegal de fondos y sobornos, se convirtió en el tema más comentado del día. Las acciones del Grupo Brown se desplomaron y los accionistas exigieron explicaciones a mi padre. Mi padre se derrumbó. Me envió un mensaje por WhatsApp: ¿eres tan desobediente, no temes al karma? Sonreí y respondí: si tú no temes al karma, ¿por qué habría de temerlo yo? No tiene sentido que el cielo deje libre a alguien como tú, que llevó a su esposa a la muerte y mató a su amigo. Pero que me persiga a mí, ¿verdad, querido padre? Temiendo que mi padre no entendiera, añadí: ah, por cierto, James Lowe te manda saludos desde abajo, papá. Mi padre no respondió, pero de su lado el indicador de escritura apareció mucho tiempo. Finalmente envió unas palabras: ¿cómo sabes lo de James Lowe? ¿Cómo lo sé? Bajé la cabeza, acariciando mi vientre ligeramente hinchado, una sonrisa curvando mis labios. Es el abuelo de mi hijo, al que nunca conocerán. Es el padre de Vincent, aquel hombre refinado y educado, que fue asesinado por un amigo que le robó la patente. Mi padre fue arrestado, mi madrastra, implicada en el crimen, también fue detenida. La empresa no pudo soportar la presión y se declaró en quiebra. Todos nuestros bienes raíces fueron usados para pagar deudas.
Mi hermana embarazada fue expulsada de la mansión, llorando mientras iba a buscar a Theo. Pero Theo solo le dio dinero para quedarse en un hotel, ni siquiera le permitió quedarse en su casa. Me llamó: Lani, sé que debes estar pasando un momento difícil, no tengas miedo, yo me encargaré. En ese momento, yo estaba tomando té con el mayor competidor de Theo. Sostenía un montón de documentos en mi mano, que contenían todos los secretos comerciales y puntos vitales de Theo. Al recibir su llamada sonreí, mis ojos se curvaron, y le di las gracias. Le dije alegremente: gracias, primero cuídate tú. 3 días después Theo perdió un gran negocio. Una semana más tarde, su socio más importante fue captado por otros. 3 meses después, el grupo Foster fue asediado por varios competidores. Algunas noticias oscuras de negocios se filtraron, causando sensación, y los bancos empezaron a dejar de prestar al grupo Foster. El grupo se encaminaba hacia un rápido declive. Theo ya no podía ocuparse de mí, pero en la profunda noche me llamó, con la voz llena de cansancio: Serry ha dado a luz. Guardé silencio un momento, luego respondí con una felicitación. Mi memoria pareció retroceder a aquella tarde, cuando Theo anunció que Serry estaba embarazada y me pidió ser rehén. Pero el dolor de entonces ya no existía, fue reemplazado por un sentimiento de fortuna, afortunada de que yo fuera la rehén y no Serry. Afortunada de que Serry diera a luz al hijo de Theo y no yo. Afortunada de que mi hijo fuera de Vincent. Theo parecía estar fumando, pude escuchar cómo exhalaba el humo. Lo he entendido, Lani, dijo, la única persona que pudo haber puesto micrófonos en la casa y la empresa de tu padre al mismo tiempo, y tener el corazón para enfrentarlo, eres tú. Y todos los secretos comerciales filtrados del grupo Foster fueron los que escuchaste. Todo esto fue tu plan. Tomé un sorbo de té, sonriendo mientras respondía: ¿y qué? Theo no habló, reprimió su respiración, después de un rato tosió. Luego rió amargamente: sí, Lani, digo, si mantengo al niño y dejo ir a Serry, ¿estarías dispuesta a volver? Aunque ya estaba insensibilizada hacia Theo, escuchar sus palabras aún me dio un poco de náusea. No estarás planeando jugar al juego de quedarse con el hijo y descartar a la madre, ¿verdad? La voz de Theo temblaba: Lani, lo creas o no, incluso sabiendo lo que has hecho, aún te quiero. Me arrepiento de haber dejado que Serry quedara embarazada, y me arrepiento de haberte hecho ser el rehén. Dejar que ese hombre te llevara. Su voz era baja, abatida y desolada. Ahora tu padre y tu madrastra han sido arrestados, y mi familia ha sufrido mucho. Lani, debes sentirte vengada. Dejaré ir a Serry. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿No es suficiente el precio que he pagado para satisfacerte? Tragué el té de mi boca y miré las luces de la ciudad. En un año Vincent sería liberado. Vincent y yo tendríamos nuestra propia luz cálida en la ciudad. Anticipando el futuro, mi ánimo se elevó. Sonriendo le dije a Theo, palabra por palabra: pero señor Foster, usted no es digno ni siquiera de lustrar los zapatos de mi amor. Solo merece estar enredado con alguien como Serry. Después de colgar el teléfono, me quedé junto a la ventana mirando la noche, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Todos los rencores terminan aquí. El resto de mi vida, lo tengo a Vincent. Un año después ocurrieron 2 grandes eventos. Nació mi hija y Vincent fue liberado de prisión. Cuando nació mi hija, Theo recibió la noticia. Después de que la mansión de mi familia fuera subastada, la compré de nuevo y la renové por completo. En el estilo que mi madre había diseñado originalmente. Ahora es donde vivimos mi hija y yo. Al regresar a casa con mi hija en brazos, al bajar del coche vi el auto de Theo. El grupo Foster había sido gravemente dañado, y Theo estaba casi comenzando desde cero. Ahora la antigua gloria se había ido, y había caído en tiempos difíciles, pero aún conservaba sus habilidades. Y el grupo Foster se estaba recuperando lentamente. Ahora Serry había dado a luz pero no se había convertido en la señora Foster. Ella lo presionaba para casarse todos los días. Pero Theo no aceptaba. Serry, llevada al límite, perdió su dulzura y discutía sin cesar con Theo cada día, haciendo que el niño llorara fuerte. Theo tenía que luchar para salvar el negocio del grupo Foster durante el día y pelear con Serry por la noche. Cuando lo vi de nuevo estaba mucho más demacrado. Al ver al niño en mis brazos, sus ojos se apagaron y forzó una sonrisa amarga. Aunque él esté en prisión, ¿todavía quieres tener a su hijo? Bajó la cabeza. Ahora creo que realmente lo amas. Yo tenía prisa por llevar a mi hija a casa, así que solo respondí: por supuesto. Theo rió amargamente otra vez, una risa teñida de dolor y cansancio del mundo. Al ver que estaba a punto de cerrar la puerta, de repente preguntó, como para sí mismo:
Si en aquel entonces no me hubiera dejado llevar por esa novedad, ¿sería este nuestro hijo ahora? Moví la cabeza. Theo, en este mundo no existen los sí. Solo no hay vuelta atrás. Pensé por un momento y añadí que estaba muy agradecida de que eligieras a Serry, de lo contrario, ¿cómo habría conocido a mi amor, ese hombre que era como un rayo de luz, iluminando mis momentos más oscuros? Cuando todo se calmó, finalmente estuve agradecida con el destino, agradecida de que el destino me diera a alguien que realmente era adecuado para mí. El cuerpo de Theo se tambaleó, su rostro palideció un poco, y después de un rato sonrió, pero era una sonrisa forzada. Eso está bien, entonces, a partir de ahora no te molestaré más. Te deseo felicidad por el resto de tu vida. Se dio la vuelta, su silueta parecía desolada al atardecer. Adiós. Al mirar su espalda, de repente recordé nuestra infancia. El pequeño Theo levantando la mano y jurando ante la pequeña yo, Theo Foster, seré bueno con Lanny Brown toda la vida. Si no puedo hacerlo, seré castigado con la soledad para toda la vida. En ese entonces, ¿quién hubiera sabido que esos votos eran solo una especie de broma? Suspiré y llevé a mi hija a casa. Mi padre fue condenado, mi madrastra fue condenada, Serry y Theo estaban en desacuerdo entre sí. Todos los eventos pasados finalmente habían llegado a su fin. El próximo mes Vincent saldría de prisión, y un mes después llevé a mi hija a recoger a Vincent. Vincent tomó a nuestra hija en sus brazos, me guiñó un ojo como si fuera a sonreír, pero al siguiente segundo estalló en lágrimas, llorando desconsoladamente y abrazándonos con fuerza. Lo abracé de vuelta, mis lágrimas empapando su hombro. Ahora finalmente tenía una familia de nuevo. La historia de Vincent. Mi nombre es Vincent Lowe y crecí en las calles. La gente dice que soy terriblemente despiadado, pero no saben que si no hubiera sido despiadado, habría muerto a los 9 años, durante un enfrentamiento por un muslo de pollo. Por ser despiadado, me convertí en la cima de la cadena alimenticia en las calles. Por ser despiadado, no puedo contar cuántas veces escapé de la muerte. En mi carrera como mercenario después de alcanzar la mayoría de edad, y por ser despiadado, logré ascender de ser un mercenario solitario a miembro de alto rango del grupo mercenario WNA. A los 26 años finalmente establecí un firme lugar en este mundo. Vi las noticias desde casa y vi al hombre que había engañado a mi padre. Ahora convertido en el respetado señor Brown. Pensé, es hora de volver y buscar venganza. Después de regresar al país, me reuní con un viejo amigo de las calles. Él no había tenido éxito y todavía hacía negocios turbios. Recientemente había aceptado un trabajo para hacerse pasar por un secuestrador de una joven rica. Al parecer, esta joven había seducido a su cuñado, quedó embarazada, pero él se negó a hacerlo público. Después de mucho pensarlo, ella ideó esta idea de hacer que alguien se hiciera pasar por un secuestrador. Miré el nombre del cliente y levanté una ceja. Esto era interesante, la hija de Brown. Tomé una pistola de juguete réplica y fui. Después de todo, una pistola de réplica sería más que suficiente para un grupo de personas que nunca habían estado en un campo de batalla. Observé fríamente mientras las dos delicadas hijas Brown y el hombre voluble atrapado entre ellas jugaban, era risible. Mientras ellos jugaban este juego de amor, yo había estado luchando en sangrientas batallas. La vasta diferencia en nuestros destinos se debía a su ingratitud hacia su padre. No sentía simpatía por ellos, especialmente por ese hombre comprometido con la hermana mayor, pero que dormía con la menor, empujando a su prometida frente a la pistola, para proteger al hijo no nacido. Pero la hermana mayor era un poco tonta, incluso en este momento todavía preguntaba de quién era el hijo. No pude evitar reír y intervenir. ¿Puedo decir de quién es? Ella se congeló en el lugar, sus oscuros ojos brillaban con lágrimas, desconcertada y dolorida, viendo al hombre irse con su hermana en brazos. Esos hermosos ojos se apagaron al instante. El sol se estaba poniendo en ese momento, el cielo oscureciéndose gradualmente, la luz del crepúsculo reflejándose en sus ojos, llenos de ámbar desesperado en ese momento. Claramente escuché mi corazón saltar un latido, recordé cuando mi padre se fue y mi madre me dejó sin mirar atrás. Yo era como ella, de pie en el atardecer sola y abrumada por la desesperación, pero mordiendo mi labio para no temblar. También recordé los resultados de mi investigación. 2 años después de que Brown engañara a mi padre con su patente, encontró una amante y tuvo una hija ilegítima. Después de hacerse verdaderamente rico, incluso trajo a la amante y a la hija ilegítima a casa, enfureciendo a su esposa hasta la muerte, dejando a una hija desatendida. Miré a la chica frente a mí, consumida por la desesperación, escuchando mi propio corazón latir con fuerza. Decidí darle una opción,
Podía elegir quedarse insensible a todo esto, ser una víctima sacrificada por la familia Brown. Si así fuera, no sería indulgente con ella. O podía elegir enfrentarse a la familia Brown, buscar justicia para sí misma y su madre. En ese caso, no me importaría enseñarle a ser decidida, valiente y resistente. La dejé pensar si quería vivir y buscar venganza o tragar su ira en silencio. Pensó toda la noche. Esa noche me sentí inusualmente ansioso. Para ser honesto, temía que eligiera enfrentarse a mí. Cuando vino a darme su respuesta al día siguiente, casi no quise dejarla dar su respuesta, pero gracias a Dios. Eligió hacer pagar a esos malos. Así que mi plan cambió, ya no planeo actuar personalmente, sino dejar que la hija de Brown lo haga, dejar que su propia carne y sangre lo envíe a prisión. Comencé a entrenar a esta chica honesta y frágil, comenzando por su físico. Cuando el cuerpo de una persona es fuerte, su espíritu no será frágil. Parecía que también había reprimido su ira. Entrenando conmigo como si su vida dependiera de ello. En menos de medio año, sus habilidades de combate y rastreo habían alcanzado el nivel superior. Entre la gente común, podía cazar sin expresión, matar presas y dejar que la sangre salpicara su rostro sin inmutarse. Siempre he creído que, comparado con el amor, el odio puede cambiar a una persona más. En mi tiempo libre, a menudo me encontraba mirando su figura, perdido en pensamientos en algunos momentos. Cuando de repente ya no quería volver a WNA, aunque ahí fue donde empecé, durante unos días. Mis sueños se llenaron de su rostro sonriente, vistiendo un vestido de novia blanco. Al despertar, podía escuchar claramente una voz en mi cabeza diciendo, Vincent, estás perdido, te has enamorado de ella. Pero había otra voz que decía, Vincent, eres un mercenario que creció en las calles, ¿qué derecho tienes a anhelar a alguien tan bueno? Cada día estaba desgarrado entre estas dos voces, sintiéndome inquieto e incluso empezando a evitarla, pero descubrí que no podía mantenerme alejado, solo escucharla llorar en su sueño. Me hacía saltar y correr hacia ella, sosteniéndola en mis brazos con el corazón roto. Mi chica, ¿qué tipo de sufrimiento había soportado? Se despertó en mis brazos, sus ojos húmedos mirándome fijamente, llenos de confianza y una emoción indescriptible. Me golpeó directo en el corazón. Es difícil decir quién hizo el primer movimiento, ambos nos inclinamos para besarnos al mismo tiempo. Después de ese día, tuve un hogar y alguien a quien amar de nuevo. Comencé a pensar cómo podía permanecer al lado de mi chica abiertamente y con honestidad. Resolví mis asuntos con WNA, transfiriendo una suma sustancial de ahorros de regreso a casa, luego me entregué. No había lastimado a nadie y había devuelto el rescate a Theo Foster. Lani insistió en que solo era una broma que planeamos juntos. Mi abogado fue brillante, y el veredicto final fue una sentencia de 1 año. Después de 1 año, podría estar bajo el sol y pasar el resto de mi vida con mi chica. Durante ese año la dejé buscar su propia venganza. Aún asigné a 2 de mis hombres para protegerla discretamente. Pero me enorgullece decir que nunca necesitó mi ayuda, resolvió todas las cuentas por su cuenta. El año pasó rápido. El día de mi liberación, Lani me esperaba fuera de la prisión. Llevaba un vestido largo azul cielo, sin maquillaje, su largo cabello cayendo sobre sus hombros. En sus brazos estaba un bebé regordete, de ojos grandes, mirándome con curiosidad. Al salir, Lani me entregó al bebé diciendo, tu hija. Es difícil describir cómo me sentí en ese momento. Aunque solo tenía 20 años, había vivido al límite durante más de 1 década, mi vida constantemente en riesgo. Nunca me atreví a soñar con tener una familia, ni siquiera podía pensar en la familia que había perdido, temeroso de que cualquier distracción pudiera costarme la vida frente al peligro. Pero ese día, bajo el cielo azul y el sol brillante, la chica que amaba sostenía a nuestra hija, sonriéndome, como si todo nuestro sufrimiento pasado hubiera sido solo un sueño. El sueño había terminado. Y el resto de nuestras vidas estaría lleno de paz y dulzura. Antes había derramado sangre, pero nunca lágrimas. Aún así, en ese momento, mis lágrimas cayeron sobre el rostro de mi hija. Con un brazo alrededor de Lani y el otro sosteniendo a nuestra hija, caminé hacia la luz del sol que nos pertenecía. Después de todos los giros y vueltas, todas las dificultades, el destino finalmente me había dado una dulce recompensa, ¿no es así?